Bueno chicos, continuando, ahora estamos con el segundo tema del lenguaje, que son la clasificación sintáctica de la oración. Recuerden que esta clase lo vamos a aprovechar con el horario de literatura, ya que en literatura hemos terminado todas las actividades y temas de ese curso. Entonces, como en lenguaje les había mencionado, para terminar el libro nos queda este tema. Entonces vamos a aprovechar esa hora para terminar todo lo relacionado al libro de lenguaje también. ¿Ok? Entonces, ten en cuenta que este tema lo estamos trabajando en el horario de literatura. ¿Ya? Entonces, chicos, la clasificación sintáctica. Veamos, pero para eso vamos a recordar la clasificación semántica. Recuerde que la clasificación semántica hace referencia a la intención del hablante, qué es lo que quiere comunicar, ¿no? Si es una duda, si es una pregunta, es un deseo, ¿no? Es una orden. De acuerdo a eso teníamos la clasificación sintáctica, perdón, la clasificación de las enunciativas, las interrogativas, las exclamativas, las exhortativas, ¿no? De acuerdo a esa característica. Luego, ahora vamos a ver la clasificación sintáctica. Según esta clasificación, tenemos por la presencia de miembros, si las oraciones son bimembres o también unimembres. ¿Ok? Entonces, vamos a dar inicio. Una oración bimembre es aquella que está compuesta por sujeto y predicado. Bi, dos, luego membre que viene miembros o estructuras. Entonces tiene dos divisiones en su estructura, dos elementos. ¿Ok? ¿Cuáles son? Te dice que son el sujeto y el predicado, como estamos viendo en esta oración. Ellos llevaron los obsequios a la fiesta. ¿Quiénes llevaron los obsequios? Ellos, sujeto. ¿Qué se dice de ellos? Llevaron los obsequios a la fiesta, predicado. Ah, esta oración tiene dos elementos en su estructura. Se puede dividir en dos. Oración bimembre. La otra oración, llevaron los obsequios a la fiesta. ¿Cuál es el verbo? Llevaron. ¿Quiénes realizan la acción de llevaron? Ellos. Este sujeto no está escrito en la oración, pero sobreentiende que realiza la acción o es de quien se habla. Entonces, sujeto tácito, porque no está escrito. Llevaron los obsequios a la fiesta, predicado. ¿Ok? Sujeto y predicado. ¿Ya? Luego tenemos las oraciones unimembres. Son aquellas que no se pueden dividir ni en sujeto ni predicado, ya que forman una sola estructura, sin divisiones. ¿Ok? Tenemos en un tipo de unimembre, atención, ¿no? Expresa una idea con sentido completo. Silencio, buenos días, hay vacantes, o también hay vacantes, cuando es una afirmación, ¿no? Son oraciones que tienen sentido completo. Una, o dos, o más palabras, pero que expresen sentido completo. Aquí yo no puedo dividir en sujeto ni predicado a la vez, ¿no? Entonces solamente forma una estructura. Pero vamos a ver algunos casos particulares, ¿ok? Dentro de los tipos de oraciones unimembres tenemos aquellos que no tienen verbo o son contextuales. Este tipo de oraciones, ¿no dice? No presentan un verbo conjugado y adquieren el sentido completo de acuerdo al contexto de la oración. Por ejemplo, ¿qué tal? Aquí no voy a poder dividir en sujeto ni predicado porque no tiene primero verbo para encontrar al predicado, ¿no? Y al sujeto. No hay verbo. ¿Qué tal? ¿Expresa sentido completo? Sí. Está hablando de alguien y está preguntando. ¿Qué se dice? Que está preguntando cómo se encuentra. ¿No? Tiene sentido completo. ¡Socorro! ¿Es una oración? Sí. Porque ¿de quién se habla? De una persona. ¿Qué se dice de ella? Que está pidiendo auxilio, ayuda. No tiene sentido completo. Muy bien. También tiene sentido completo. Es una oración unimembre. Yo no puedo dividir sujeto ni predicado porque forma una sola estructura. ¿Ok? Pero hay otras oraciones unimembres que tienen verbos, pero de un tipo específico, que se llaman verbos impersonales. Este tipo de oraciones unimembres ya están formados por estos verbos. ¿Ok? Y al formar el verbo, obviamente presentan un predicado, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos verbos impersonales? Tenemos llover, nevar, garuar, es decir, verbos que hacen referencia a los climas, ¿no? Amanecer, anochecer, al clima y al tiempo. Pero también están aquellos verbos como ser, estar, hacer y haber que funcionan como impersonales, ¿ya? En algunos casos.
Ya tengan en cuenta con estos verbos, en algunos casos son impersonales, pero los verbos referidos al tiempo y al clima siempre son impersonales. Por ejemplo, llovió anoche. ¿Cuál es el verbo? Llovió. ¿Quién hace la acción de llover? ¿Puedo decir él llovió anoche? ¿Tú llovió? ¿Ella llovió anoche? No, porque es una persona. La persona tiene esa característica de llover. Entonces no tiene sujeto para nada. Pero como hay un verbo que es llovió, quiere decir que esa oración presenta predicado. Llovió anoche es el predicado. Esa oración tiene una sola estructura. ¿Cuál es? Predicado. Oración unimembre. ¿Ok? Esa es la característica. La otra clasificación es por la presencia de proposiciones. ¿Ya? Son proposiciones, no preposiciones, que es otro tipo de palabras. Entonces, ¿qué es una oración simple? Dice es aquella que presenta un solo verbo principal. Por ejemplo, Luis vendrá temprano. ¿Cuál es el verbo? Vendrá. ¿Ok? ¿Quién vendrá temprano? Luis, sujeto. ¿Qué se dice Luis? Vendrá temprano, predicado. Esta oración expresa un solo verbo, una sola idea. Entonces, una oración simple. ¿Ok? María va a venir temprano. ¿Cuál es el verbo? Va a venir. ¿Quién va a venir? María, sujeto. ¿Qué se dice de María? Va a venir temprano, predicado. Este verbo tiene un solo verbo, expresa una sola idea, oración simple. En cambio, las oraciones compuestas son aquellas que presentan proposiciones, es decir, dos o más verbos, ¿ya? Dos o más verbos, es decir, también dos o más ideas. Por ejemplo, eran las 11, tenía miedo, atravesé el bosque. Esta oración tiene tres verbos. Era, tenía y atravesé. Entonces, tiene tres verbos. Quiero encontrar las proposiciones. Básicamente tienes que ubicar las ideas que expresa. ¿Ok? Primer verbo, primera idea. Eran las 11. Primera proposición. Segunda idea. Tenía miedo. Segunda proposición. Atravesé. Tercer verbo. Atravesé el bosque. Tercera idea. Tercera proposición. Es decir, la cantidad de verbos en una oración me van a determinar la cantidad de proposiciones, ya que es una relación y equivalente, ¿no? Los verbos con la cantidad de proposiciones. Hay tres proposiciones, es una oración compuesta. Que en sí, ¿qué es una proposición? Es una idea, ¿ya? Es una idea que se relaciona con otra idea dentro de una oración, ¿ok? Ella llegará a la cita o él desfallecerá. Verbos, llegará, desfallecerá. Hay dos verbos, entonces deben haber dos proposiciones, dos ideas. ¿Cuál es primera proposición o idea? Ella llegará a la cita. Segunda proposición o idea, él desfallecerá. ¿Ok? Como ven, ahí están las preposiciones, proposiciones y las ideas. Dos proposiciones, oración compuesta. ¿Ok? Entonces, vamos a desarrollar las actividades que están presentes aquí. Chicos, indica si son bimembres y se especifica el sujeto o si son unimembres. Vamos a desarrollar. ¿Ok? Veamos. Ay, mi Dios del cielo. ¿Hay verbos aquí en esta oración? No, no hay verbos. Entonces no puedo dividir en sujeto ni predicado. Entonces es una oración unimembre. ¿Ok? Unimembre. Luego, ¿qué has hecho? ¿Hay un verbo? Sí, has hecho. Entonces se puede dividir en sujeto y predicado. El que es un sujeto, tú. Sería, ¿no? Tú, ¿qué has hecho? Tú es el sujeto, ¿qué has hecho? Sería el predicado. Entonces es una oración bimembre. Aquí el sujeto es tácito. Es tarde para lamentarse. Ese es el verbo. Pero ¿quién hace la acción de eso? No, no hay nadie, no tiene sujeto. Entonces esta oración solo tiene predicado. ¿Por qué? Porque hay un verbo. Tiene un solo elemento, unimembre. ¿Ok? Unimembre. Adiós.
Es una oración unimembre, ¿no? A simple vista, unimembre. Tiene un solo elemento en su estructura. Aquí se vende pollo fresco. ¿Cuál es el verbo? Vende. ¿Ok? ¿Quién hace la acción de vender? No hay nadie. Entonces no tiene sujeto. Pero como tiene verbo, tiene un solo elemento. Entonces es una oración unimembre. Solo tiene predicado. Ellos estaban contentos. ¿Cuál es el verbo? Estaban. ¿Quiénes estaban contentos? Ellos, sujeto. Estaban contentos, predicado. Tiene sujeto y predicado. Eso se llaman oraciones bimembres. ¿Ok? Bimembre. Se hizo el loco. ¿Cuál es el verbo? Hizo. ¿Quién se hizo el loco? Él. Él sería el sujeto tácito porque no está presente. Se hizo el loco predicado. Tiene sujeto y predicado esa oración, entonces es bimembre. ¿Ok? Se siente mal. ¿Cuál es el verbo? Siente. ¿Quién se siente mal? Él o ella. Sujeto. Sujeto tácito. Predicado se siente mal. Entonces, una oración bimembre. Tiene esos dos elementos. ¿Ok? Está haciendo mucho calor. ¿Cuál es el verbo? Está haciendo. ¿Quién está haciendo mucho calor? No dice, ¿no? El sol, no puedes colocar aquí el sol, solamente se puede reemplazar por pronombres. Él está haciendo mucho calor, ella está haciendo mucho calor. ¿Tienen esa cualidad las personas? No. Entonces, solo tiene predicado porque hay un verbo. Es una oración unimembre. ¿Ok? Unimembre. Vamos a corregir aquí. Unimembre. Aló, querida amiga. Aló, querida amiga. ¿Ok? Esta oración tiene sujeto. No, porque querida, ya, es un adjetivo. Amiga, sustantivo, aló. No. Entonces tiene una sola estructura. Esta es una oración unimembre. Hubo muchas pérdidas. ¿Cuál es el verbo? Hubo. Hubo muchas pérdidas. ¿Quién hace la acción de haber? Porque hubo proviene del verbo haber. Él hubo muchas pérdidas. Ella hubo muchas pérdidas. No. No tiene sujeto. Pero como hay un verbo, quiere decir que la oración presenta un predicado. Tiene un solo elemento. Es unimembre. ¿Okay? Tienen que analizar bien las oraciones. Había hecho todo mal. ¿Cuál es el verbo? Había hecho. Sujeto, él o ella. Compruebo, él había hecho todo mal, ella había hecho todo mal. Tiene sujeto tácito, que puede ser él o ella. Había hecho todo mal es el predicado. Entonces, tiene sujeto y predicado, se llama oración bimembre. ¿Ok? Ha habido serios inconvenientes. ¿Cuál es el verbo? Ha habido. ¿Hay sujeto? Veamos. Él ha habido serios inconvenientes. Ella ha habido serios inconvenientes. ¿Tiene sentido? No. Quiere decir que no hay sujeto. Como hay verbo, quiere decir que toda la oración presenta a un predicado. Entonces tiene un solo elemento, se llama oración unimembre. Recuerda eso. No es de día aún. ¿Cuál es el verbo? Es. ¿Tiene sujeto? No. Él no es de día aún. Ella no es de día aún. No tiene sujeto. Entonces toda la oración es un predicado porque presenta verbo. Tiene un solo elemento, unimembre. Es tarde para hablar. ¿Cuál es el verbo? Es. ¿Tiene sujeto? Comprobemos. Ella es tarde para hablar. Tú es tarde para hablar. Ellos es tarde. Él es tarde para hablar. No, no conjuga. Entonces no tiene sujeto. Como tiene verbo, quiere decir que toda la oración es predicado. Tiene un solo elemento. Unimembre. ¿Ok? Hay pocos voluntarios. Hay pocos voluntarios. ¿Cuál es el verbo? Hay. Entonces tendrá sujeto. Ellos, hay pocos voluntarios. Tú, hay pocos, no tiene sujeto. No se puede conjugar con ningún pronombre. Entonces tiene un solo elemento, es unimembre. ¿Ok? Son difíciles de tratar. ¿Cuál es el verbo? Son. Sujeto.
ellos o ellas son difíciles de tratar. Sí tiene sujeto, es tácito, sujeto y son difíciles de tratar, predicado, entonces una oración bimembre. Se hornea pavos y lechones. ¿Ok? Verbo hornea. ¿Quién hace la acción de hornear? Él se hornea pavos y lechones. Ella se hornea. No, no tiene sujeto, pero toda la oración es predicado porque tiene verbo. Entonces, unimembre presenta un solo elemento. Se peina muy bonito. ¿Cuál es el verbo? Peina. Sujeto, ella se peina muy bonito. Él se peina muy bonito. Sí, tiene sujeto. Y se peina muy bonito es predicado. Entonces, una oración bimembre porque se puede dividir en dos. Sujeto y predicado. Recibimos el mejor trato. ¿Cuál es el verbo? Recibimos. ¿Quiénes recibimos? Nosotros. Ah, sujeto tácito. Recibimos el mejor trato, predicado. Tiene sujeto y predicado, bimembre. ¿Ok? La segunda parte. Subraya los verbos conjugados e indica si las siguientes oraciones son simples o compuestas. Aquí tiene que ver con la cantidad de verbos, cantidad de proposiciones. Vamos a subrayar los verbos. Los animales estaban protegidos. Verbo. Y disfrutaban de buen trato. Si hay dos verbos, quiere decir que hay dos proposiciones. Primera proposición, los animales estaban protegidos del frío. Perdón, hasta aquí. Segunda proposición, disfrutaban de buena alimentación. Tiene sentido completo. Entonces, esta es una oración. Los que tienen dos proposiciones se llaman oraciones compuestas. ¿Ok? Vamos a oraciones compuestas. Entonces, siguiente. El paquete era muy pesado, pero él lo llevaba sin esfuerzo. Verbos. Era, llevaba. Hay dos verbos de haber dos proposiciones. ¿Cuál es la primera? El paquete era muy pesado. El segundo, él lo llevaba sin esfuerzo. Cada proposición es una idea que se relaciona con la otra idea o con la otra proposición. Hay dos proposiciones, entonces una oración compuesta. ¿Ok? Beatriz me pidió que le guardara la cartera. Verbo, pidió. Hay otro verbo, guardar. ¿Ok? Solamente guardar. Hay dos verbos, entonces debemos encontrar dos proposiciones. ¿Ok? ¿Cuál es la primera? Beatriz me pidió. Segunda, le guardara, que le guardara la cartera. ¿Ok? Hay dos proposiciones, ¿ya? Que le guardara la cartera. ¿Cómo sé la cantidad de proposiciones? Por la cantidad de verbos. Entonces, compuesta. Tiene dos proposiciones. Me gustan los automóviles, pero prefiero las motocicletas. Verbo. Gusta, primer verbo. ¿Hay otro más? Prefiero. Hay dos verbos, entonces debe haber dos proposiciones. Si hay dos proposiciones, es una oración compuesta. Una oración compuesta. ¿Ok? Compruebo. Primera proposición, me gustan los automóviles. Segunda, yo prefiero las motocicletas. Ella prefiere patinar porque es más seguro. Verbos. Prefiere patinar. Hay otro. Es. Hay dos verbos, entonces hay dos proposiciones. Es una oración compuesta. Te dejaré que lo hagas tú. Verbo. Dejaré. Otro verbo. Hagas. Dos verbos, debe haber dos proposiciones. Entonces es una oración compuesta. Compruebo. Te dejaré. Primera proposición. Que lo hagas tú sola. Segunda proposición. Permíteme que te ayude, por favor. Verbo, permíteme. Hay otro verbo, ayude. Entonces hay dos verbos, entonces habrá dos proposiciones. Es una oración compuesta. Ponte esto de una vez. Verbo, ponte. Hay un solo verbo y no hay otro. Entonces una oración una oración simple porque no tiene proposiciones, hay un solo verbo principal. Él recogerá las credenciales mientras almuerzas.
Verbo, recogerá. Muy bien. ¿Hay otro verbo? ¿Hay otro verbo, chicos? ¿Mm? Dice, ella recogerá las credenciales mientras almuerzas. ¿Hay otro verbo? Sí, almuerzas. Tú almuerzas. Entonces, hay dos verbos, hay dos proposiciones. ¿Ya? Entonces, es una oración compuesta. No contestes las preguntas del interrogatorio. Verbo, contestes. ¿Habrá otro verbo? No. Entonces, tiene un solo verbo, es una oración simple. ¿Ok, chicos? Entonces, como tarea, ustedes van a continuar a reconocer esta sección, 6 oraciones más, y la parte que dice tarea domiciliaria. Aquí tú vas a juntar las dos clasificaciones, si es una oración unimembre o bimembre, y si es una oración simple compuesta. Entonces, hace un, hace un mal tiempo en la ciudad. Hay un verbo. Ah, ok. Es un verbo. Veamos si tiene sujeto. Ella hace un mal tiempo. Tú hace un mal tiempo. Ellos hace un mal tiempo. No, no se puede conjugar. Entonces quiere decir que toda esta oración es solo predicado. Entonces una oración unimembre. Pero ahí no acaba. Vas a hacer la segunda clasificación. Si es simple o compuesta. Tiene un solo verbo que es hace. Entonces una oración simple. ¿Ok? De esa manera. Entonces tu tarea sería la página 33 nada más, teniendo en cuenta que debes completar estas 6 oraciones y la sección que dice tarea domiciliaria. Ok, chicos, cuídense.